Hola amigas y amigos de La Mula. En esta nueva edición de La Mula Verde estamos con Gabriel Quijandría Costa, ministro del Ambiente. Bienvenido, Gabriel. Hola Alberto, Eh, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a tus seguidores con algunos mensajes, creo, importantes en esta situación, en esta coyuntura en la cual estamos. Quienes seguimos temas climáticos y ambientales conocemos la trayectoria de Gabriel Quijandría. Ha sido viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales durante 2 periodos. Incluso el segundo fue hasta hace poco, en noviembre. Y ha representado al Perú en cumbres mundiales de cambio climático, biodiversidad, entre otros eventos. Así que conoce de sobra este ministerio y sus temas. Gabriel, son apenas 8 meses de gestión, un periodo muy breve para tantas cosas pendientes. ¿En qué tema se va a centrar el MINAM? Sin duda, como señalas tú, Alberto, es muy poquito tiempo, con lo cual el mandato principal es ver cómo concluir sobre todo una serie de temas que estaban en camino. Temas que tal vez por algunas condiciones políticas o algunas condiciones de desarrollo institucional o de vínculo institucional no se habían podido mover, no se habían estado moviendo a la velocidad que se esperaba, pero lo que queremos es llegar a concluir varios de ellos, plantear algunos otros nuevos, y básicamente en 4 líneas. Una vinculada al tema, como señalabas tú, el tema del cambio climático, sin duda para el Perú es un tema fundamental, ¿no? Por la vulnerabilidad que tiene el país, pero también por el tema de la potencialidad asociada a ser un proveedor importante del servicio de mitigación o de reducción de emisiones a nivel internacional y a partir de ahí atraer inversiones vinculadas a este tema. Una segunda línea vinculada al tema de cómo recuperar o conservar, recuperar, aprovechar de manera sostenible los ecosistemas, o sea, cómo hacemos para que la naturaleza trabaje a nuestro favor, para que la naturaleza trabaje como aliada nuestra en la generación de bienestar, en el cierre de brechas económicas, sociales, ¿no? Sin alterar el equilibrio que se requiere para que esto se mantenga en el largo plazo. Y 2 líneas adicionales, una vinculada al tema de los residuos sólidos, o sea, cómo hacemos una gestión adecuada de los residuos sólidos, con esta entrada fuerte en la mirada de la valorización, o sea, entender que los residuos no son basura, ¿no? Y que buena parte de ellos tienen una segunda vida, tercera o hasta cuarta vida, siendo reintroducidos en los procesos productivos. Y la cuarta línea que está vinculada, bueno, ¿cómo incluimos toda esta mirada de economía circular en procesos de toma de decisión o de planificación primero y de toma de decisión respecto a las inversiones, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esta mirada de un ciclo cerrado, ¿no? Donde utilizo los recursos naturales y de ahí o sea, hago el consumo y después hago la reutilización post-consumo, se introduce en toda la lógica de inversión que se lleva adelante en el país, incluyendo las inversiones de gran escala vinculadas, pues, digamos, a carreteras, a los temas energéticos, a los temas pesqueros, ¿no? Esas 4 grandes líneas son las que vamos a impulsar. Gabriel, en el país aún hay muchas dudas, poco conocimiento acerca de cómo nos está afectando el cambio climático al Perú. Y si bien nuestro país emite alrededor de 0,3% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, que es un porcentaje bajísimo a escala global, somos considerados un país vulnerable. ¿Cuáles son esas características que nos sitúan en esa condición? Claro, el hecho de que el Perú sea un país muy diverso en términos geográficos, en términos ecológicos, hace que cualquier variación, por muy pequeña que sea en la temperatura o en las condiciones del clima, digamos la lluvia, ¿no? La precipitación, tenga un efecto muy importante. Como tenemos este territorio definido pues, por el ámbito montañoso de los Andes, lo que vemos es que hay muchos nichos a los 2 lados de los Andes, ¿no? Hacia el lado occidental o hacia el lado oriental, que es hacia donde está la Amazonía. Entonces, estos nichos donde hay
muchas asociaciones ecosistémicas y procesos ecológicos muy, muy particulares porque ocurren pues a determinada altura, con determinada temperatura, son muy sensibles a las variaciones climáticas. Y si tenemos muchos de estos nichos pequeños, como ocurre en el caso del Perú, somos altamente sensibles. Somos, por ejemplo, un país en el cual una de nuestras industrias principales, o uno de nuestros principales generadores de divisas, es la industria pesquera. Una industria pesquera basada en una sola especie, ¿no? En la anchoveta, que es altamente sensible a las variaciones de temperatura, como lo hemos visto en el Niño. La temperatura sube un poco y el cardumen se esparce y se profundiza, con lo cual la producción de harina de pescado, ¿no? De pesca, para producir harina de pescado, se reduce inmediatamente como resultado de esas situaciones, ¿no? Por eso es que somos un país que tiene que tener en cuenta este tema. Somos un país, además, con una proporción muy grande de su energía producida a partir de hidroeléctricas, con lo cual el retroceso de los glaciares también tiene un efecto particular. Somos un país que ha crecido muy grandemente últimamente en términos de su desarrollo agroindustrial a partir de agua que en una proporción importante viene de la escorrentía que se produce por el derretimiento de los glaciares cada verano. Entonces, esas situaciones son las que nos colocan a nosotros en una situación vulnerable. Hoy no te escucho. Este fin de semana se cumplirán 5 años de haberse logrado el Acuerdo de París en la COP21. El Perú lo ratificó en 2016 y asumió el compromiso de combatir el cambio climático a través de la implementación de medidas que creen un futuro con bajas emisiones de carbono, ¿no? Incluso el año pasado, en la COP25, el Perú anunció su intención de aumentar la ambición de 30% a 35% en la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero hacia el año 2030. Hay mucha expectativa, no solamente en el país, sino fuera, porque el Perú ha sido un protagonista en muchas de las COP de cambio climático. Entonces, ¿cuál es la situación actual de nuestras contribuciones? ¿A qué va a ser ese aumento de 30 a 35%? Explícanos, por favor. A ver, estamos justo en proceso de casi final de revisión de nuestra nueva contribución nacionalmente determinada. En la próxima semana, el 16 tenemos prevista lo que sería la última reunión de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático para revisar esta nueva propuesta de NDC, ¿no? De contribución nacionalmente determinada que el Perú presentaría a la Convención de Cambio Climático. Recordemos que el compromiso de presentar NDCs actualizadas se ha mantenido, a pesar de que no ha habido COP este año y que la COP se ha corrido para el próximo año, la COP 26 que debía ocurrir en Glasgow. Igual los países estamos obligados a presentar eso. Tengo una primicia, pero no completa, porque el anuncio lo va a hacer el presidente en la cumbre de ambición climática el próximo sábado, el 12, sobre el número exacto, pero te puedo adelantar que vamos a ir un poquito más allá de 35%. O sea, vamos a ir un esfuerzo un poco más grande respecto a lo que habíamos anunciado en Madrid. O sea, eso te puedo adelantar, Alberto. Qué bueno. Hemos hecho los cálculos y se puede. O sea, hay la posibilidad de ir un poco más allá en función de aumentar ciertos niveles de esfuerzo y ciertos niveles de compromiso vinculados, por ejemplo, a energías renovables y al trabajo, sobre todo, en lo que tiene que ver con el tema de gestión adecuada y conservación de nuestros bosques. Y siempre con el 10% supeditado al financiamiento externo. Sí, eso lo vamos a mantener, ¿no? Ese 10% condicionado lo estamos manteniendo, estamos aumentando un poquito nuestra intención de llevar a cabo acciones con la nuestra, como se dice coloquialmente, ¿no? O sea, ese adicional lo estamos colocando en nuestra cuenta. Así es. Durante el año ha habido muchas actividades del Ministerio del Ambiente en diferentes aspectos del cambio climático, de la mitigación y adaptación, y a veces
las cifras varían, ¿no es cierto? Entonces, al día de hoy, ¿cuántas medidas de adaptación al cambio climático y cuántas medidas de mitigación de gases de efecto invernadero tenemos? Tenemos 154, ¿no? 92 medidas de adaptación, y sí, 92 de estas son de adaptación, y como corresponde para un país altamente vulnerable como el nuestro, el grueso de nuestras medidas de adaptación están concentrados en el tema de adaptación, y tenemos 62 medidas de mitigación, porque como señalaba yo anteriormente, el hecho de que seamos un emisor marginal no debe hacer perder de vista que somos un emisor que tiene una fuente muy, muy grande de emisiones que no deberíamos darnos el lujo de seguir teniendo, que son las emisiones forestales, ¿no? El 51% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la pérdida de bosque, con lo cual son emisiones que no tienen como correlato ningún crecimiento económico. Las de energía están vinculadas a un aumento del consumo energético, ¿no? Entonces, crece la economía, crece el consumo energético, crecen las emisiones. Las de bosques, al contrario, lo que hacen es destruir el valor, ¿no? O sea, generamos la emisión y no generamos ningún valor asociado a esta, porque perdemos el valor económico que está detrás de los bosques, o sea, todo el aporte potencial que tendrían los bosques hacia adelante. En la nueva contribución nacionalmente determinada estamos incluyendo algunas medidas nuevas vinculadas a mitigación, por ejemplo, el tema del teletrabajo, que era algo que no se había contemplado anteriormente y es algo que ha surgido como consecuencia de la pandemia y hemos visto que tiene un potencial importante de reducción de la demanda energética. En adaptación, por ejemplo, estamos incluyendo a los sectores de transporte y de turismo que antes no estaban considerados como sectores priorizados, ¿no? Además de estos 5 que tienes ahí en la pantalla, estamos incluyendo estos otros 2 porque hemos visto que también hay la necesidad de tener intervenciones, de tener trabajo en estos temas, ¿no? Entonces, hay ahí un esfuerzo interesante de ver cómo vamos incorporando nuevas medidas, ¿no? El tema, por ejemplo, algo que ha ocurrido en las municipalidades como consecuencia de la COVID es todo este impulso de las ciclovías, ¿no? Y cómo esto se ha convertido en algo más viable o más atractivo para los municipios que lo que era antes, que lo que era anteriormente, ¿no? Como efecto de tener que buscar alternativas para un transporte seguro. Y entonces, este trabajo de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que además es multisectorial, como debe ser, el cambio climático es algo transversal, no solamente tiene que ver con las contribuciones determinadas, ¿no es cierto? ¿Qué otros temas tienen agenda? A ver, ese es el primer producto que va a generar la comisión de alto nivel, ¿no? La Que es siguiente vital además. iteración, digamos, la siguiente vuelta de tuerca es la formulación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, que es esta estrategia en la cual queremos definir cuál va a ser la ruta para llegar a la carbono neutralidad. O sea, recordemos que como firmantes del Acuerdo de París, todos los países estamos comprometiéndonos a convertirnos en carbono neutrales al año 2050. Y eso pues tiene una implicación importante en términos de una transformación de nuestros sistemas productivos, de nuestro relacionamiento económico, que necesitamos ir viendo, primero modelarlo y ver, o sea, cuáles son las medidas de política que se van a tener que tomar en diferentes sectores para que eso llegue, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a los cálculos que nosotros hemos hecho con apoyo del BID, de la Universidad del Pacífico, el cálculo que hemos hecho es que el proceso hacia la descarbonización podría generar 198 mil millones de dólares de ganancias al 2050, ¿no? O sea, en términos de nuevos empleos, en términos de nuevas industrias que se abren. Y esto está muy, muy alineado con resultados, por ejemplo, que el BID tiene muy recientemente publicaron un estudio para América Latina junto con OIT, en el que muestran que el efecto neto de la descarbonización en América Latina sería la generación de 15 millones de empleos nuevos, ¿no? O sea, se generan 22 y se pierden 7 porque en algunas industrias sí, pues,
que son muy intensivas en gases de efecto invernadero se ven perjudicadas, ¿no? La ganadería, obviamente la producción de petróleo, pero el crecimiento de las otras industrias, las nuevas, más que compensa, ¿no? Compensa 3 veces la pérdida de esos empleos. Y eso es un poco lo que estamos viendo en estos cálculos que estamos haciendo nosotros de la proyección de lo que sería nuestra transición hacia la carbono neutralidad del 2050. Algo que se anunció también en la COP25, ¿no? Exacto. En agosto pasado, cuando conversamos en la Mula Verde, señalabas que en la actual situación de la pandemia hay, pues, evidentemente determinantes ambientales y que, por tanto, la reactivación económica que se impulse debe incluir elementos relacionados en materia ambiental. Entonces, ¿cómo reactivar la economía en el Perú de manera sostenible? Has mencionado como un segundo tema. Has hablado de sostenibilidad, ecosistemas, naturaleza. ¿Iría por ahí una reactivación económica en el país? ¿Es posible en el Perú una reactivación de la economía de manera sostenible? Yo creo que no solamente es posible, sino que es absolutamente indispensable, ¿no? O sea, creo que es irrenunciable la oportunidad que tenemos de poder dar digamos, un salto cuantitativo. Lo que necesitamos es poder ver cómo el proceso de reactivación económica puede potenciar una serie de transiciones que ya venían ocurriendo en el país. O sea, la incorporación de energías renovables en la matriz energética venía ya, o sea, hemos pasado de tener en el 2008 alrededor de 0,5% de nuestra matriz energética siendo abastecida por energías renovables no convencionales a estar cerca del 8% en este momento. Pero necesitamos retomar pues la viada, retomar el empuje. Necesitamos que el Ministerio de Energía y Minas vuelva a convocar subastas de RER, ¿no? de energías renovables, que no se convocan hace mucho tiempo. Necesitamos escalar una serie de inversiones que emprendedores han venido llevando adelante, por ejemplo, en el ámbito amazónico, como el caso de EVEA, que es esta empresa de chicos jóvenes que producen caucho de manera sostenible y lo utilizan para producir calzado. O sea, necesitamos poder escalar eso y poder premiar a estas iniciativas que apuestan por la sostenibilidad como parte del modelo de negocio para que sigan avanzando. O sea, también, o sea, podemos destacar, no sé, pues iniciativas como la de AGE con sus productos basados en productos del bosque. Claro, pero no tenemos pues tantas empresas como AGE. Entonces, la acción del Estado tiene que ir enfocada en, o sea, generemos las condiciones para que los AGEs y otros grandes se muevan, pero apoyemos y empujemos o sea, con todo lo que podamos a aquellos que necesitan más apoyo, aquellos que, como decía, a puro ponche, a puro poder o sea, a pura capacidad de su hombro, han estado abriendo mercados, abriéndose posibilidades. No sé si has visto estas mascarillas que se hacen con piel de pescado. O sea, son estos emprendedores a los cuales nosotros nos debemos y a los cuales nosotros deberíamos enviarles una señal. Nosotros queremos, o sea, o tenemos algún nivel de preferencia respecto a este tipo de emprendimientos frente a otros que tengan pues una huella ambiental mayor o una huella ambiental negativa, ¿no? O sea, creo que por ahí es por donde tiene que venir el mensaje fuerte de la reactivación, y de hecho lo venimos empezando a conversar. Bueno, lo hemos logrado meter en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, este tema de la depreciación acelerada para los vehículos eléctricos, que se metió hace ya unos meses en alguna de estas medidas de reactivación, pero necesitamos escalar eso de mucha mayor manera. El Ministerio del Ambiente, como señalas con estos ejemplos, trabaja también con el sector privado, pero a veces se siente que son las empresas jóvenes, ¿no? Los nuevos emprendimientos, empresas chicas, pero como que nos falta ver más a las empresas grandes que cambien este chip, ¿no es cierto? Como ocurre en otros países, en otros continentes donde sí han apostado por una sostenibilidad. Entonces, ¿hay algún mecanismo? Bueno, ustedes dialogan mucho, repito, con las empresas, con el sector privado, pero ¿hay incentivos? ¿De qué manera están trabajando con empresas grandes? ¿Se han reunido con empresas grandes
miren o enfrenten la reactivación económica de otra manera? Tenemos algunos espacios interesantes digamos, de agenda positiva, ¿no? Porque también tenemos pues la agenda de los conflictos y la agenda vinculada pues a proyectos de inversión que generan tal vez resistencia social, ¿no? En algunos casos por problemas ambientales reales y en otros casos por percepciones respecto de problemas ambientales que están más vinculados a reivindicaciones más sociales, a temas de abandono, reconozcámoslo, abandono del Estado en su labor de atender ciertas brechas sociales o económicas que tienen estas zonas, pero también tenemos estos espacios positivos, como el caso de la Huella Perú, ¿no? La Huella de Carbono Perú, que es este espacio en el cual nosotros buscamos reconocer a las empresas que hacen esfuerzos por reducir su huella de carbono. Primero medirla, después reducirla y después compensarla, compensar aquello que no pueden reducir a través de ciertas medidas. Y eso ha sido bastante exitoso, ¿no? Tenemos más de 100 entidades, entre públicas y privadas, que están afiliadas. Tenemos varias empresas de tamaño relativamente grande estando involucradas. Hay otros espacios, por ejemplo, desde la Autoridad Nacional del Agua con el sello azul, donde también la empresa privada ha entrado y es bastante activa. Creo que hay que activar un poco más estos espacios en los cuales reconocemos a los que trabajan bien, ¿no? O sea, más que estar señalando, pues también hay que hacerlo, ¿no? Hay que fiscalizar y todo. Creo que necesitamos empezar a generar un foco también sobre aquellos que hacen bien las cosas y empezar a decir, bueno, estas empresas son empresas responsables, son empresas que están cambiando su forma de hacer las cosas, son empresas que están evolucionando en la dirección correcta, en la dirección además que está exigiendo el mundo. O sea, no es un tema de que, esto lo está pidiendo el Ministerio del Ambiente, lo están pidiendo los consumidores, lo está pidiendo tu cliente, o sea, no te lo está pidiendo el ministro del Ambiente. Tu cliente está cada vez más claro y cada vez más preocupado de la huella ambiental que está generando su propio consumo y por tanto quiere que tu empresa respondas a esa inquietud y que tomes medidas ambiciosas o suficientemente ambiciosas como para que eso se refleje en la realidad, ¿no? Creo que por ahí hay varias líneas de trabajo que se pueden potenciar con el sector privado. Y yo creo que hay un tema también generacional, ¿no? O sea, creo que a nivel de la gran empresa también yo personalmente veo un proceso de recambio en términos de las dirigencias, que creo que está refrescando un poco la mirada, ¿no? O sea, creo que están apareciendo ejecutivos jóvenes que están ya formados con otro formato, digamos, ¿no? Están formateados de otra manera y tienen una capacidad mucho mayor de incorporar la perspectiva de sostenibilidad, la preocupación por los temas de sostenibilidad en su negocio. En teoría, a más globalizados, más sostenibles, ¿no? Sin Sí. duda, ¿no? Y dentro de este camino hacia la sostenibilidad también debemos considerar, como ya está ocurriendo en algunos países de América Latina, las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo estamos en el Perú en estos temas? A ver, en eso estamos trabajando hace un buen tiempo a través de una serie de medidas, ¿no? Una serie de mecanismos, por ejemplo, todo el tema de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que lo que buscan es reconocer esta contribución que los ecosistemas le prestan al ser humano a través de una serie de lo que se llaman servicios ecosistémicos, ¿no? La regulación del ciclo hídrico en términos de calidad, en términos de cantidad, la polinización, una serie de servicios que son importantes para asegurar el bienestar de las personas, pero que en muchos casos, y permíteme usar acá pues una lógica economicista, no tienen un mercado, o sea, no están reconocidos con un valor monetario. Entonces, lo que hacemos es, a través de estos mecanismos, generar este reconocimiento del valor a través de un pago que hacen, por ejemplo, en el caso de los mereces hídricos, ¿no? Estos mecanismos de retribución, entre los agricultores que están en la zona baja a los agricultores que están en la zona alta, por las acciones que ellos llevan adelante, que aseguran
que haya agua en cantidad y calidad suficiente en el largo plazo. Entonces, yo hago una transferencia neta de renta o de recursos hacia la parte alta, porque ellos me están asegurando, a través de sus acciones, me están asegurando que yo tenga agua disponible en la calidad y calidad suficiente en la parte baja. Esto se está trabajando, pero necesitamos escalarlo, porque no alcanza con estos mecanismos de retribución y estos acuerdos, por ejemplo, entre privados o los acuerdos merece que han ocurrido entre las empresas de saneamiento, ¿no? Que cobran esta tarifa en la boleta de agua, sino que necesitamos poder desplegar toda una serie de instrumentos de financiamiento, más inversión pública, o sea, necesitamos hacer que los ecosistemas sean reconocidos como un bien público, igual de importante que la educación, que la salud, que la seguridad, temas sobre los cuales muy poca gente o nadie o muy poca gente discute, esto es muy caro, ¿no? ¿Por qué estamos gastando tanta plata en salud o tanta plata en policía? Porque lo entendemos como un bien público. Necesitamos entender al ambiente de la misma manera. No cuestionarnos, oye, ¿por qué estamos invirtiendo tanta plata en los temas ambientales? Porque son fundamentales, son un bien que genera beneficios para todos y que no puede ser apropiado de manera privada. Entonces, creo que esa lógica tenemos que poder extenderla y por eso estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que tiene que ver con el tema de las finanzas verdes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que más flujo de recursos vaya a inversiones de conservación, de recuperación, de manejo sostenible de ecosistemas que permitan aumentar la cantidad de recursos disponibles y mejorar, por tanto, la performance de nuestros ecosistemas? Y al mismo tiempo mejorar también la perspectiva para la inversión privada. Este tema, por ejemplo, de la aplicación del mecanismo de obras por impuestos para la inversión en infraestructura natural es un tema que estamos impulsando fuerte, que querríamos antes de terminar estos 8 meses poder dejar por lo menos una iniciativa de obra por impuestos encaminada. No la vamos a poder, o sea, el tiempo no nos va a dar para poder dejarla ya en ejecución, pero tal vez encaminada en términos de poder buscar alguna empresa interesada en recuperar un bofedal, en hacer alguna acción vinculada a mejorar la gestión de un área protegida o alguna reforestación o recuperación de alguna zona que pueda tener esta capacidad de generar estos servicios ecosistémicos y que eso sea un primer ejemplo, ¿no? También podemos desplegar este tipo de inversiones, utilizar este tipo de mecanismos como se ha utilizado exitosamente pues, en la construcción de infraestructura de educación, de salud, en algunas zonas del país. Como se pretende hacer, por ejemplo, con la siembra y cosecha de agua, ¿no es cierto? Así es. Sí. Y también otro de los puntos que mencionabas para estos 8 meses, pero que ya tiene por lo menos un año de historia, de desarrollo, pero que recién por las diferentes situaciones por las que ha pasado el país, es que recién a inicios de este año se aprobó la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria, y en el cual están el Ministerio de la Producción, pero también el Ministerio del Ambiente actuando de manera muy continua, ¿no? Muy intensa. Y entonces hay algunas empresas que se están sumando a este modelo poco a poco. Es incipiente todavía en el país, pero vemos que Chile, por ejemplo, ya está mucho más adelantado y otros países de la región. ¿Cuál es el horizonte de la economía circular en Perú? Y sobre todo, para que quienes nos ven, nos escuchan, sepan de qué trata la economía circular. Claro, la economía circular de lo que trata es poder entender este proceso, digamos, este ciclo en el cual yo parto desde el aprovechamiento de los recursos naturales, que son la base para generar los insumos de un proceso industrial, digamos, o de un proceso productivo, y cómo hago que esto vaya migrando hacia ser un círculo cerrado, un ciclo en el cual esto no se termina simplemente en el consumo que yo hago del producto final que me entrega una industria o
o un sector empresarial, sino que esto lo continúo. Lo continúo en términos de la reutilización, por ejemplo, de ciertos materiales, por ejemplo, en el caso de materiales orgánicos que se producen a partir de este consumo, o post-consumo, hago compost, y con eso regreso, por ejemplo, a sembrar los árboles con los cuales produzco, no sé, algún producto de madera o, algo, o el alimento que me produce a su vez nuevamente compost, ¿no? La idea es cómo vamos cerrando este ciclo que en la naturaleza es absolutamente visible, ¿no? Cuando uno lo ve en términos del ciclo vital, e irlo trasladando al ciclo industrial, al ciclo de producción económica a través de esto que se llaman los acuerdos de producción más limpia, ¿no? Que como señalabas tú, tienen ya una serie de empresas estando involucradas, firmando estos acuerdos de producción más limpia. En el caso, por ejemplo, o sea, tenemos un caso emblemático, la empresa TASA, que es la empresa pesquera más grande del mundo, ¿no? Que es esta empresa de capital peruano vinculada al sector pesquero, al sector de producción de harina de pescado, pero también de enlatados, que ya firmó un acuerdo de producción más limpia, dando la pauta de lo que puede ser la apuesta a futuro de estas empresas que están teniendo esta visión hacia adelante, como señalabas tú, o sea, siendo esta empresa una empresa que compite en los mercados internacionales, o sea, con una visión globalizada, obviamente tiene una mirada positiva hacia estos temas. Yo tengo, además, particularmente, una expectativa muy grande respecto de la actual gestión del Ministerio de la Producción, ¿no? El ministro actual tiene un convencimiento muy grande en la necesidad de incorporar los temas o la mirada de sostenibilidad en el sector, en sus dos viceministerios, el de PYME, el de MIPE e Industrias y el de Pesquería, y creo que con José Luis Chicoma se va a poder escalar de manera importante esta apuesta por incorporar la mirada de economía circular en el sector producción, ¿no? O sea, como te digo, yo siento que por las conversaciones que estamos teniendo con él, con su equipo, que esto va a poder dar algunas sorpresas interesantes muy pronto. Gabriel, los que nos siguen nos están haciendo algunas preguntas, así que te las voy a trasladar. Siendo el componente agua uno de los más importantes como recurso y de los más vulnerables ante el cambio climático, ¿por qué su administración sigue bajo el MINAGRI y no bajo el MINAM? A ver, esa es una discusión compleja, ¿no? Cuando se crea la Autoridad Nacional del Agua, en su norma de creación se establece de manera un poco genérica un mensaje que dice: cuando el Ministerio del Ambiente esté listo para recibir la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Nacional del Agua se trasladará, ¿no? Quedará bajo el Ministerio del Ambiente. El tema es que no está definido quién decide si el Ministerio ya está listo, ni se ha definido un periodo, ¿no? Eso es parte, creo, de una discusión que necesitamos tener. No sé si en estos 8 meses que quedan sea factible poder tomar una decisión sobre ese tema, pero sí es un tema que está planteado, por ejemplo, en uno de los procesos que nosotros venimos impulsando, que es este diálogo de gobernanza, estos diálogos de política de gobernanza del agua con apoyo de la OCDE, ¿no? En la cual estamos impulsando, precisamente uno de los temas es la mirada transectorial que tiene que tener la gestión del recurso hídrico. A ver, la ANA en alguna medida recoge parte de esa mirada transectorial a través de su consejo directivo, donde tenemos asiento el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Industrias, o sea, los usuarios importantes de los recursos hídricos, pero creo que todavía o sea, necesitamos profundizar mucho más esa discusión en términos de entender el recurso hídrico no solamente como recurso, sino como proceso también, ¿no? O sea, cómo vamos hacia atrás y entendemos cómo es imposible desvincular el recurso
de la dinámica de los ecosistemas, que son los que producen en última instancia la calidad o la cantidad de este recurso en el largo plazo. Y ahí, por ejemplo, el papel del ministerio es bastante importante. O sea, creo que la discusión sobre dónde está, o sea, adscrita a qué ministerio está, es menos importante que tener una mirada claramente transectorial y transversal acerca del tema de la gestión del recurso hídrico. Uh-huh. Precisamente por su escasez, el agua y lo que significa como vida, como recurso, es también a veces protagonista de algunos de los conflictos socioambientales que tenemos, ¿no es cierto? Lo hemos visto tanto en los Andes como en la Amazonía, y en este tema el MINAM está entre las tareas de estos 8 meses. ¿Se van a meter a ver, a revisar alguno de estos conflictos que tienen que ver no solo con el agua, sino ambientales, sean percepción, sean realidad? Sí, sin Por duda, o ejemplo, sea, perdón, estamos... Gabriel, perdóname, Gabriel, y además a ello habría que añadir lo del MINEN, ¿no? Que ha planteado reducir el plazo de consulta previa de 1 año a 6 meses en la exploración minera, y no sé si ya ustedes están dialogando con ese ministerio. A ver, sin duda, como decía, nosotros estamos en todas las mesas. O sea, no hay mesa de la cual el MINAM no participe. Mesas que están vinculadas, por ejemplo, a proyectos mineros, energéticos, o tanto proyectos hacia adelante como las mesas que atienden pasivos o problemas generados, pues, o sea, problemas que vienen de historias atrás, como el tema de la remediación en la zona norte de Loreto, o este tema de la contaminación por metales pesados en algunas zonas de Pasco, de Puno, ¿no? Lamentablemente, o sea, más frecuentes de lo que deberían ser en el país, y siempre somos un actor, uno de los actores más relevantes. Yo diría uno de los actores, no es por, como se dice coloquialmente, darnos la parte, pero como un actor que siento yo que en el cual las comunidades tienen mayor nivel de confianza, ¿no? En términos de que estamos realmente preocupados por su bienestar, realmente buscando soluciones. Pero la solución siempre es muy compleja, porque el Estado peruano es un Estado en el cual, pues, la fragmentación de las competencias es muy grande, ¿no? A nivel horizontal, digamos, entre diferentes sectores del Estado, y a nivel vertical, entre diferentes niveles de gobierno, tenemos, pues, un traslape de competencias que a veces hace que caigamos, pues, en estos vacíos en los cuales nadie responde, ¿no? Y creo que eso es algo que hemos planteado como necesidad de discusión en nuestras coordinaciones internas en el Consejo de Ministros, ¿no? O sea, necesitamos poder ir desenmarañando esta madeja compleja de competencias que hace que cuando hay un problema, lleguemos muchos, y cada uno con un pedacito nada más de la solución, ¿no? Y que entretejer la solución completa siempre sea muy complicado y tenga un costo de transacción altísimo, ¿no? Entonces, sí, nosotros o sea, somos parte de estos procesos. Hemos iniciado ya un proceso de conversación con el Ministerio de Energía y Minas para discutir la agenda bilateral con nosotros, que incluye los temas de consulta, pero también estos temas de atención a la remediación en las zonas afectadas por el petróleo, el tema de la promoción de las energías renovables, y por ejemplo, cómo vamos a llegar a este porcentaje adicional de ambición que hemos acordado y que vamos a anunciar este sábado. Nuevamente lo repito. O sea, tenemos una agenda bastante nutrida con el Ministerio de Energía y Minas, que esperamos llevar adelante de manera interesante. Sentimos que la administración actual es una administración que escucha. Nosotros tenemos apertura a todo lo que sea mejorar los mecanismos. Si se puede hacer consulta previa en 6 meses,
efectiva, sin reducir los derechos o sin reducir la capacidad de participación de las poblaciones, bienvenido. Yo no estoy tan seguro que eso se pueda hacer en 6 meses, ¿no? Pero o sea, creo que los tiempos de maduración son más largos, ¿no? Un poco por experiencia propia en el proceso, por ejemplo, de consulta previa del reglamento de la ley de cambio climático. Pero o sea, nosotros siempre vamos a estar abiertos a las mejoras, a la optimización de los procesos, pero siempre y cuando no afecten al instrumento y la finalidad del instrumento, que es dar voz, ¿no? Y asegurar la legitimidad de las decisiones que se toman. Como tú has manifestado, estas conversaciones con el MINEM, por ejemplo, podrían ver con más detenimiento este tema que ya arrastramos de hace años, que son los pasivos ambientales, tanto de mineras como de petroleras, y que, por ejemplo, hay conflictos y algunas de las empresas van contra OEFA y afirman que OEFA está actuando de manera perniciosa frente a ellas, ¿no? Es un tema que, entre otros, el MINAM también debe de pues, opinar y actuar, ¿no? Y Sí, seguramente fortalecer a OEFA, ¿no? sin duda, ¿no? Ahí hay varios temas que tratar, ¿no? O sea, desde el lado de la fiscalización, desde el lado de cómo se gestionan, por ejemplo, los cierres de mina, donde hay, o sea, ahí el Ministerio de Energía y Minas está avanzando una propuesta para mejorar este tema, porque ahí hay una serie de vacíos que hacen que algunas empresas irresponsables puedan aprovechar ciertas vías de escape, ¿no? Y no cumplir con las obligaciones que tienen, ¿no? Entonces, el ministerio está, el MINEM está muy consciente de eso y viene trabajando una propuesta. De hecho, hemos empezado ya una discusión en ese sentido con ellos para ir juntos en este tema, ¿no? Porque ellos tienen también claridad, porque además, en muchos de estos casos, cuando estas empresas hacen estos abandonos o estos cierres de mina no integrales o no adecuados, lo que dicen es, bueno, ejecuta mi garantía y MINEM hazte cargo, ¿no? Y el MINEM se hace cargo, pues, de una operación minera mal cerrada y la garantía no alcanza. Entonces, hay ahí un problema real que tenemos que resolver como país. Estamos ya muy cerca del bicentenario y hay retos en diversos ámbitos, pero debemos tener retos, desafíos en lo ambiental. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo diría que, como dices tú, a ver, a pocos meses, ¿no? Ya de cumplir, pues, 200 años de vida como república, creo que nos merecemos reencontrar la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. O sea, nosotros somos herederos de un territorio en el cual el ambiente y los recursos naturales, o sea, la naturaleza ha sido el forjador de la civilización, ¿no? La civilización andina se caracteriza por su creatividad, por su capacidad para adaptarse a un medio ambiente difícil, o sea, un medio ambiente que nunca se le ha planteado al ser humano de manera sencilla. Muy generoso en algunas cosas, ¿no? Con un mar muy rico, pero al mismo tiempo que es muy rico, también tiene el niño. Entonces, te doy por un lado y te quito por el otro, ¿no? Una selva tropical o un bosque tropical absolutamente generoso también en términos de lo que ofrece, pero también retador en términos de, bueno, soy tan diverso que necesitas, pues, estudiar mucho para poder entender cómo me puedes sacar provecho económico sostenible en el largo plazo, ¿no? Sin destruirme de paso, ¿no? Entonces, y sin duda la sierra, pues, con estas condiciones tan buenas para la generación, por ejemplo, de alimentos tan importantes como la papa, la quinoa, el maíz, ¿no? En términos de la alimentación mundial, pero con unas condiciones para la vida humana, en muchos casos, en términos de clima, en términos de altura, muy, muy difíciles, ¿no? Y respecto a las cuales nosotros tuvimos que agudizar nuestra creatividad y buscar soluciones. Las irrigaciones Mochica, por ejemplo, para utilizar la escasa agua que había en la zona del desierto,
las adaptaciones que hemos visto en las zonas andinas, lo que hemos visto en las zonas de la Amazonía. Ese espíritu es el que tenemos que reencontrar, creo, nosotros como sociedad, porque, a ver, si nuestros antepasados pudieron hacerlo hace 5.000 años atrás en Caral, y entender que no había que construir en la ribera del río, sino en la mesetita que está un poquito más allá y más levantada y que no se la va a llevar la crecida del río, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros en el año 2020 con toda la tecnología que tenemos disponible, ¿no? O sea, creo que ese es el mandato que nos debemos nosotros como sociedad. Hace poco, en octubre, se instaló la plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, que implica a representantes de los ministerios del Ambiente y de Cultura, pero también de algunas organizaciones indígenas, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos de esta plataforma, que además ha sido dialogada, trabajada precisamente con representantes indígenas? Este es un espacio en el cual buscamos que las organizaciones indígenas puedan trasladar sus preocupaciones, sus inquietudes, pero también, sobre todo, su propuesta concreta para responder a los temas de cambio climático. Tanto a los temas de adaptación, o sea, cómo nos adaptamos o cómo respondemos a los efectos del cambio climático, como en lo que tiene que ver con la mitigación, dónde están o cómo impulsamos estrategias de reducción de emisiones, con un énfasis particular en lo que tiene que ver con el papel de los bosques, por ejemplo, y los bosques amazónicos principalmente, en términos de potenciar esa capacidad que tenemos nosotros como país de, primero, neutralizar nuestras propias emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, reducirlas, neutralizarlas, y después ofrecer ese servicio a países que no tienen este potencial. O sea, ¿cómo hacemos para atraer inversión desde estos países, pública o privada, que reconozca ese servicio ecosistémico, esa contribución de la naturaleza que nosotros podemos ofrecer a partir de la conservación, de la recuperación, del manejo sostenible, uso sostenible de nuestros bosques, ¿no? Y eso discutido y planteado desde la perspectiva indígena, ¿no? No desde la perspectiva occidental y de un ingeniero que va de Lima y dice hay que hacer así, hay que hacer así, sino a partir de la experiencia propia, de la vivencia indígena, de la vivencia local, cómo construimos eso de manera conjunta. Nuevamente, aplicando también la tecnología, ¿no? O sea, todos estos trabajos, por ejemplo, que hacemos con organizaciones indígenas, en temas de monitoreo, en temas de fiscalización, con la utilización de drones, por ejemplo, con apoyo de un proyecto que tenemos con Naciones Unidas, son también ejemplos de la necesidad de incorporar la tecnología e incorporar a los pueblos originarios en la utilización de esta tecnología para mejorar sus capacidades de control y de manejo de sus bosques, ¿no? Que también lo considera el Acuerdo de París, ¿no? Creo que en el artículo 5, con la sugerencia de que los estados implementen en sus políticas públicas o que incluyan el conocimiento ancestral, el conocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Sin duda, Gabriel, sé que mandato, tienes sí. una agenda intensa, pero quisiera que respondas rapidito. Hay 3 preguntas de los espectadores. Dice, algunos autores señalan que el modelo capitalista extractivista no es compatible con la protección ambiental. ¿Qué opinas al respecto? A ver, si uno lo plantea en términos del modelo extractivista extremo, sí, sin duda, ¿no? O sea, hay un límite real que no podemos sobrepasar. Sí, sí, a ver, hay una parte de extracción o de actividad extractiva que vamos a tener que mantener por lo menos durante cierto tiempo para poder seguir abasteciendo parte del desarrollo o para poder seguir proveyendo las condiciones para el cierre de brechas, digamos, económicas o sociales que tenemos en nuestros países. Entonces, a ver, cierto grado de minería tiene que seguir ocurriendo, tenemos que seguir teniendo cierto grado o cierta cantidad de pesca en el mar peruano, pero por ejemplo, el sector pesquero es un sector en el cual hemos visto una transición
de reducción, por ejemplo, del nivel de extracción, ¿no? O sea, hemos pasado de lo que era la carrera olímpica antes de la dación de la ley de cuotas, ¿no? De la 1084, que estábamos en alrededor de 10 millones de toneladas, 12 millones de toneladas a veces en años en los que se pescaba mucho, 40 días efectivos de temporada de pesca al año, y el resto, o sea, los otros 320 días los barcos estaban ahí encallados, a tener no pasar de 5 millones de toneladas métricas en los años en los que se pesca a full capacidad, y con los mismos niveles de ganancia a nivel industrial, ¿no? O sea, cuando uno lo ve en términos de, ¿por qué? Porque estamos produciendo harina de mejor calidad, porque hemos empezado a producir aceite de pescado que tiene un margen de ganancia mucho mayor que la harina. Entonces, esos procesos, o sea, están ocurriendo. ¿Que necesitamos acelerarlos? Sí, tal vez. O sea, necesitamos tener más decisión y hacer que en aquellas industrias en las cuales esta transición pueda moverse más rápido, lo haga, o sea, dar las señales correctas desde el Estado para que eso ocurra, pero, o sea, siempre vamos a tener algún nivel de extracción mínima que mantener para poder subsistir, pues, como especie, ¿no? Otra pregunta que tiene que ver con lo que nos llamó la atención ayer a nivel internacional, que fue el anuncio de que el agua ya se cotiza en Wall Street. Y preguntan, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿De qué manera puede impactar esto? Habría que considerar que esto ocurre es con el caso del índice de Nasdaq de California, ¿no? A ver, es interesante que estos temas o estos aspectos entren en la lógica de la, digamos, pues, del palacio de la mirada del mercado, ¿no? O sea, el reconocer que cada vez más estos elementos del ambiente empiezan a ser más escasos y por tanto su valor tiene que empezar a reflejar esa escasez relativa, es algo importante, ¿no? O sea, eso es algo que necesitamos ver cómo hacer que también ocurra en el Perú. En el caso peruano, por ejemplo, nosotros, los precios que nosotros pagamos por el agua no cubren, pues, el valor. El valor, a ver, estamos lejísimos del valor. Ni siquiera cubren en muchos casos el costo de proveer el agua. No digamos, ya ni siquiera pensemos en el valor real, porque si añadimos el valor ambiental, si añadimos los otros valores que el agua podría tener, lo que pagamos por metro cúbico de agua es absolutamente irrisorio, ¿no? O sea, nosotros, estando ubicados en una ciudad desértica, en Lima, pagamos una tarifa que o sea, es absolutamente imposible de pensar para alguien que viene de otro país y dice, oye, pero ustedes están en un desierto, ¿por qué el agua es tan barata? ¿No? Entonces, y el tema no es un tema de decir, bueno, no se puede pagar más, porque pagamos por metro cúbico cantidades similares, pues, a lo que cuesta una botella de 1 litro de agua embotellada, ¿no? Entonces, si estoy dispuesto a pagar eso por 1 litro de agua, debería estar dispuesto a pagar bastante más por 1 metro cúbico de agua, que es una cantidad mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que es bueno que hayan estas señales, ¿no? Diciendo, estamos reconociendo que hay una dinámica que necesitamos que la economía refleje de manera más clara, ¿no? Así es. En 2017, para finalizar, y en consonancia con una de las preguntas del público, el MINAN señaló que el término de cabecera de cuenca se iba a definir con criterios técnicos. El año pasado se volvió a tocar el tema. ¿Cuál es la situación? Uno de los espectadores dicen si hay avances sobre la definición de cabecera de cuenca. A ver, hemos tenido un proceso lamentablemente muy largo, ¿ya? Y de idas y venidas, ahí hay que reconocer que esto sí, pues no ha sido lo que se esperaba, no ha sido lo que esperábamos nosotros tampoco, ¿no?
no han ayudado pues estos últimos 4 años en los cuales, si me permite pues el término coloquial, desde el sector público hemos estado metidos dentro de una licuadora, ¿no? O sea, estos 4 años y un poco más han sido los más retadores que yo recuerde en toda mi vida profesional en el sector público, que es larga, ¿no? O sea, yo nunca he visto una coyuntura como la que hemos enfrentado en estos años, y eso ha tenido pues su correlato en procesos que arrancan y se paran y vuelven a arrancar y vuelven a detenerse, ¿no? Estamos con el Ministerio de Agricultura intentando rápidamente retomar lo que se había llegado a avanzar y a acordar con el Ministerio de Agricultura hasta que se produjo la vacancia del presidente Vizcarra. O sea, ya teníamos un acuerdo y estábamos a la espera de que el Ministerio de Agricultura lo enviara para su aprobación y para su promulgación como decreto supremo en términos de este reglamento. Pero bueno, pues después vinieron todo este cambalache, o sea, esta vuelta adicional de la licuadora, ya a una velocidad pues mucho mayor que la anterior, y lo que queremos es poder lanzar esto de manera muy rápida, porque esto ya tiene demasiado tiempo dando vueltas, y demasiado tiempo además generando incertidumbre a todos los niveles, entre aquellos que están interesados en la normatividad desde cualquier punto de vista, porque va a afectar sus inversiones eventualmente, o porque va a mejorar pues la perspectiva de conservación de las cuencas, ¿no? O sea, estamos en un neutro que no es bueno para nadie, ¿no? O sea, esta situación en la cual está esto indefinido es muy problemática, y sin duda es una de las metas que tenemos previstas hacia adelante como administración, y una meta compartida con el Ministerio de Agricultura que queremos sacar cuanto antes. Amigas y amigos de la Mula Verde, hemos tenido por muchos minutos al ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, pero hay muchos temas que nos interesan tocar con él. Son temas que a veces no los solemos ver en los medios de comunicación, pero hemos tratado de abarcar algunos de los más importantes. Muchas gracias, Gabriel Quijandría, por haber estado en la Mula. Gracias a ti, Alberto, gracias por la oportunidad y siempre encantado de regresar. Gracias. Nos vemos, amigas y amigos de la Mula Verde.